¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sale el Jueves, el espacio donde yo, Eric Villaseñor, les habla cada semana de todo lo que llega a cine y a streaming. Espero que estén teniendo una bonita semana de febrero, porque hay muchos cines, se están estrenando muchas cosas y esta semana tenemos que hablar de dos películas muy diferentes, una de otra, una de superhéroes, otra que es muy artística, mucho arte por ahí. Y aparte que ahora sí tenemos noticias porque me puse a hacer mi tarea y queremos darles un poco de noticias en este espacio porque se lo merecen. Y porque aparte nos comentan mucho también por ahí que quieren saber un poquito más del mundo del cine. Antes de comenzar ya saben que tienen que seguir las redes de Enlace 13, van a estar apareciendo por aquí abajo, y mandar un mensajito al teléfono 844-300-0013 para cualquier cosa que requieran, necesiten o una conversación que quieran tener. Además pueden seguir a Sale el Jueves, sobre todo en YouTube, porque por ahí estamos muchísimo más activos. Muchas gracias a todas las personas que semana a semana se van sumando, de a 2, de a 3, de a 4, no importa los que sean, mientras se vayan sumando se agradece muchísimo, y los mensajes que ponen también por ahí los estamos contestando. Muchísimas gracias por cada uno de ellos. ¿Qué les parece si comenzamos con las noticias de Sale el Jueves? Esta semana, como dijimos, sí tenemos noticias y tenemos actualizaciones de la Odisea de Nolan. El ambicioso proyecto de Christopher Nolan para adaptar la epopeya La Odisea continúa en marcha y han salido a la luz las primeras imágenes de Matt Damon como el mismísimo Odiseo, también conocido como Ulises. Pero aún se desconoce a quienes encarnarán el resto del elenco, conformado por Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, entre otros. En lo que especulamos qué roles tendrá el cast, fuentes de Hollywood apuntan que esta podría ser la producción más cara en la carrera de Nolan, ya que superaría los $250 millones en el presupuesto, cifra superior a lo gastado en Batman El Caballero de la Noche. Esta cifra se justifica al tomar en cuenta la grandilocuencia que la historia requiere para contar el viaje de Odiseo de regreso a Ítaca, después de la guerra de Troya, en el que atraviesa mares, pelea con un cíclope y se enfrenta a sirenas voladoras. Sí, las sirenas en la mitología de la antigua Grecia no eran mitad mujer, mitad pez, eran un híbrido entre mujeres y pájaros que atraían a los marineros. Volviendo al presupuesto, la Odisea usará la nueva tecnología IMAX con un rollo de 70 milímetros, lo que encarecerá aún más la producción, pero al conocer a Nolan sabemos que vale la pena. Recordemos que la cinta tiene como fecha de estreno el 17 de julio de 2026, así que queda esperar con muchísimas ansias. Sabemos que hablar de Christopher Nolan y de lo que hace dentro del cine es bastante interesante. Divide opiniones, sobre todo porque hay mucha gente que lo quiere, mucha gente que lo odia. Después de Tenet, sobre todo, ahí fue donde fue el momento que rompió muchísimo con el corazón de muchos fans de Nolan. Pero yo sí espero esto. ¿Cómo va a adaptarlo? No sé. ¿Por qué? Porque La Odisea, si lo han leído, esta epopeya, que en realidad no es un libro, son una serie de poemas, el que te diga que lo leyó completo de un jalón te está mintiendo, pero si lo leíste por lo menos en partes, sabes que es muy difícil y es muy grande todo lo que nos van a contar, porque tiene un montón de cosas y un montón de personajes, cíclopes, sirenas, etcétera, que va a ser complicado, pero confiamos en Nolan para que lo haga bien. Sí, tendremos que esperar por lo menos un año y medio para que esto estrene, lo esperamos con ansias, y díganos por aquí qué esperan ustedes. ¿Esperan que sea una buena cinta? Después de ver Oppenheimer, ¿esperan que esto se supere? Yo sinceramente sí. Vámonos con la segunda noticia, porque hay una crisis en Hollywood. Bradley Cooper dice que no ha recibido ganancias por The Brutalist. A pesar de que The Brutalist ha generado más de $30 millones en taquilla, el director y guionista de la cinta dio a conocer que no ha recibido ingresos por su trabajo, por lo que ha tenido que aceptar trabajos comerciales para poder subsistir. Asimismo, agregó que no es el único cineasta en esta situación, ya que existen compañeros del gremio que invierten meses en campañas de promoción de sus cintas, obligados por los estudios, y les es imposible aceptar nuevos trabajos y proyectos, por lo que el problema, apunta, es la maquinaria de promoción de Hollywood y la manera en lo que los obliga a hacer ruido para sus producciones. Lamentablemente esto es algo que ya he sabido, que es casi normal y que sinceramente no me sorprende tanto, pero que es lamentable. Cuando hay una película que genera estos $30 millones, por ejemplo, como aquí con The Brutalist, y sobre todo cuando es una cinta de autor, sabemos que el 90-80% va a ir a parar a la gran productora que está detrás de ella, a todo lo demás menos al realizador. Es normal, pero no está justificable. Y es lo mismo que pasa con diferentes artes, con la música pasa lo mismo. Lo malo es que estamos en una industria que genera tanto dinero, pero que no le llega a los que debería llegar. Ha habido muchísimas quejas, por ejemplo, en otras partes como
en Marvel, cuando dicen que no les pagan tan bien a sus animadores, a las personas que están ahí como haciendo CGI, es normal, vuelva a lo mismo, pero no está bien. Habría que alzar la voz y que probablemente esto nos lleve después a otra huelga en Hollywood, lo cual no sería tan bueno, pero podría llegar a suceder. Vámonos con la tercera noticia, porque adivinen qué, siempre sí habrá secuela de Los Goonies. A 40 años de su estreno y luego de décadas de especulaciones, Los Goonies sí tendrán una segunda parte y el guionista elegido para la cinta es Posti Ponziroli, a quien si no reconoces no te juzgo para nada porque es un escritor poco conocido y es mayormente recordado por la serie Still the King, la cual creó junto a Billy Ray Cyrus. Si bien la elección del escritor no produjo tanto interés entre los amantes de la cinta de culto de 1985, el anuncio de que Steven Spielberg, productor y creador de la historia original, estaría involucrado en esta secuela sí emocionó a los fanáticos, además de que confían en las decisiones de Chris Columbus, guionista de Los Goonies, y aparte será productor ejecutivo por acá. Como la producción apenas está en sus primeros pasos, aún no se ha dado a conocer el arco argumental de la cinta, el elenco o el director, pero sabemos que echaremos de menos a Richard Donner, el primer director, en el banquillo de dirección luego de su partida el 5 de julio del 2021. En su momento, Los Goonies se erigieron como una de las cintas más populares de los 80 gracias a las aventuras de un grupo de amigos que se encuentran un mapa y se aventuran en una misión increíble. La trama que empató con toda una generación y generó una gran legión de seguidores ya no es la misma. La producción tuvo un presupuesto de $19 millones y recaudó más de $125 millones a nivel mundial, por lo que hablamos de que se espera que esta secuela pueda o no generar el mismo impacto. Después de hablar de Los Goonies y después de ver lo que pueden generar Los Goonies, tomar en cuenta la primera cinta, creo que sería algo iluso no creer que va a haber muchísima gente que la va a ir a ver, pero lo que sí va a suceder es que la van a criticar. ¿Por qué? Porque Los Goonies está muy enraizada, muy dentro de una generación, la que creció en los 80, está en los 90s, 90 y tantos, los años 2000 ya no creo, pero está muy enraizada esa generación. Yo tengo un muy buen amigo, le mando un saludo a Raúl, por cierto, que él dice que ve Los Goonies por lo menos una vez cada 6 meses, cada año por lo menos, y que sus hijos, que ya tiene 2 hijos, también se sientan a verla con ellos. Qué bonito que esto suceda. Pero cuando hablamos de esta película, de la segunda parte, él me dijo que no espera sinceramente nada, que qué bueno que está Steven Spielberg detrás de esto. Pues ya recordamos que Steven Spielberg es el creador de esta película, de la número 1, pero que no espera muchísimo porque ha pasado 40 años del estreno de esa cinta y que no sabe para dónde puedan tirar esta cinta, si va a ser como un poquito lo que hacen en It, que regresan a esta historia pero ya de adultos, o si van a volver a tener una pequeña aventura siendo jóvenes pero con otros personajes y con otras personas que los interpreten. Ya veremos qué sucede con esto. Nos vamos a la última noticia, porque adiós a Intensamente y hola a Nessa 2. Eso pasó porque desbancó a la cinta como la taquillera más grande de cintas de animación. Con una recaudación de $720 millones, la segunda parte de Nessa ha logrado destronar a Intensamente 2 como la cinta animada más taquillera de todos los tiempos. La cinta china fue estrenada el pasado 29 de enero y se espera que supere la cifra de taquilla debido a que aún no llega a todo el mundo. La trama de la cinta continúa con los eventos de la película estrenada en 2019, en la que un niño con poderes es exiliado debido a que su entorno cree que es una profecía del fin del mundo en la que se arrastra después de su nacimiento. La primera parte de esta franquicia puede ser vista en la plataforma de Prime, pero la secuela aún no tiene fecha de estreno en México. Yo no vi la parte 1, tengo que ser bien sincero, la voy a ver, ya la tengo como tarea, pero también qué bueno que hay más animación fuera de lo que hace Pixar, fuera de lo que hace Disney, que está llegando muchísimo más allá. Vi las calificaciones tanto de la parte 1 como de la parte 2, no son muy buenas, tampoco son malas, 7, 8 más o menos, pero sí dan ganas de verlas, sobre todo porque esta recaudación está muy inflada. Sabemos que estas cintas asiáticas hace un montón de gente y que por ahí pueden generar estas ganancias enormes, pero si queremos que llegue a México, si queremos que llegue a las salas, y pues yo los invito a ustedes a que vean la parte número 1 en Prime y que después esperemos que en algún momento de este año llegue a México la segunda entrega. Con esto terminamos Noticias de Sale el Jueves. Muchísimas gracias por escucharlas y por estar aquí conmigo, porque me tardé mucho en escribirlas, sinceramente. Ay, disculpen las trabazones, lo vamos a estar haciendo cada vez muchísimo mejor, pero ¿qué les parece si damos un pequeño corte? Y ahorita regresamos aquí al Sale el Jueves para hablar de 2 películas bastante interesantes. Estamos de regreso aquí en Sale el Jueves porque tenemos que hablar de Capitán América Brave New World.
Vamos a hacer muchas analogías durante esta reseña porque hablar de las películas de Marvel, sobre todo, es hablar un poco de un cine de comida rápida. Cuando vas a comprarte una hamburguesa, sabes que la hamburguesa no te va a hacer bien, te va a llenar, claro, está llena de carbohidratos, no te va a nutrir como debe nutrirte, pero como quiera te la comes, te gusta. Te hace sentir feliz un momento y después se te olvida que te la comiste y probablemente luego comerás otra cosa. Básicamente para mí Marvel ha evolucionado a hacer eso, sobre todo en los últimos años. Esta película tiene un presupuesto de 180 millones de dólares que fue muy criticado el año pasado que Megalopolis de... ¿cómo se llama este director? El mismo director del Padrino, disculpen que a veces se me olviden los nombres, sabemos que estuvo ahí muy criticada porque costó 120 millones de dólares. Se criticó y se dijo que era la peor película del mundo porque gastaron eso. Aquí gastaron 180 millones de dólares. Y no veo a la misma gente saliendo a criticar y a señalar, porque si bien es una película que funciona, tuvo que ser regrabada o tener 3 rondas de regrabaciones para que fuera más o menos útil. Es la 4ª película de Capitán América, la número 35 del UCM o del universo cinematográfico de Marvel, sin contar las series. O sea, estamos hablando de que para ver esta película tuve que haber visto 34 películas, 8 series, o más, no sé cuántas son, no sé cuántos capítulos, para más o menos ahí entender lo que está pasando. Creo que este universo cinematográfico puede servir sobre todo con películas únicas, con lo que vamos a ver, por ejemplo, con los Cuatro Fantásticos, pero que no aporta muchísimo más si tienes que ver todo esto para entender una sola película. Martin Scorsese fue muy señalado hace unos años, o el año pasado, porque él dijo que las películas de Marvel no son cine. Y antes de que me cancelen y que empiecen a comentar aquí todo lo que piensan sobre mí por decir esto, yo creo que sí, no son cine. Es más como un parque de atracciones, el cual sí te divierte, que no tiene nada de malo. El cine también es eso, sirve para eso, no tiene absolutamente nada negativo que vayas al cine a divertirte, creo que es válido, pero que si lo ves ya como una obra de arte, como se supone que es el cine, no es arte. Es una producción hecha para vender. No va a trascender generaciones, no va a hacer nada que cambie dentro del cine, a menos de que pienses que el gran logro del cine debe ser generar dinero. Probablemente ahí digas, sí, es que generó mucho dinero, es todo un éxito. Si tú crees que esa visión capitalista del mundo tiene que empatar con el arte, felicidades, yo no. Y no creo que las personas que inventaron el cine lo hayan pensado para eso. Regresando un poco a la película, dirigida por Julius Onah, que es el mismo que estuvo detrás de Cloverfield Paradox, y escrita por 5 personas, entre ellos el director. Cuando hay más de 2 personas en un guión o más de 3 personas en un guión, sabes que algo va a estar mal. Y aparte nos prometieron que este guión era un thriller político, que de thriller político no tiene absolutamente nada y más bien todo lo que apela. Este guión es un créeme porque te lo estoy diciendo. El guión dice que así es, créeme. No es el Winter Soldier, no va a salir igual, no es lo mismo. Y meta tantos personajes de Hulk que parece muchísimo más una secuela de Hulk del 2008 que una secuela o una 4ª parte del Capitán América. Antes de seguir destruyendo esta cinta que parece que es lo que estamos haciendo, vamos con una sinopsis rápida. Luego de los sucesos de Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson toma el manto del Capitán América y se reúne con el general Theodore Ross, quien fue electo como presidente de Estados Unidos. Sam tratará de desentrañar un complot internacional en el que se ven envueltos con nuevos y antiguos personajes. Todo se saldrá de control cuando Red Hulk se apodere del general Ross. Me gustaría decir mucho más de esta sinopsis, pero creo que en parte podrían ser spoilers y en parte, sinceramente, no entendí. No entendí qué estaba pasando en esta película porque hablan de tantas cosas a la vez y de tan pocas al mismo tiempo que es como una discusión vacía. Como estar platicando con alguien que nada más te suelta ideas sin conexión, te dice rojo, te dice verde, te dice manzana, pero no dice nada más. Puede ser algo que te lleve 2 horas ahí platicando con él, pero no te vas a llevar nada de esa conversación. El guión, escrito por Julius Onah, Malcolm Spellman, Dalla Muson, Peter Glantz y Robert Edwards, estas 5 personas de las cuales les dije que estaba conformado el guión, parece que no se pudieron poner de acuerdo, o más bien parece como si cuando hacías un trabajo en la escuela y te juntabas con un equipo de 5 o 6 personas y cada quien en su pedazo y después lo juntaban para ver qué funcionaba y qué no, así parece, como que cada uno va presentando ciertas cosas de la historia, pero cuando ya pones todo en conjunto, todo es, como dijimos, un créeme. ¿Por qué? Porque te lo estoy diciendo. ¿A qué voy con esto? Que además de que tienes que saber mucho de lo que pasa en el universo cinematográfico de Marvel para que funcione,
estamos hablando de que este Capitán América nuevo, el cual a fuerzas tenemos que aceptar, nos lo están queriendo casi imponer, que sí va poco a poco llegando a que sí lo abracemos un poco, no tiene poderes tal cual, no ha tomado el suero del super soldado porque no puede, pero su superpoder es hablar. Todo lo resuelve hablando. ¿Cómo? Literalmente, no es tanto un spoiler, pero la resolución de la batalla final en el tercer acto es él diciendo: deténganse todos, no peleen, recuerden lo que son. Y ya, ese es su poder. Además de un traje que le dieron ahí los habitantes de T'Challa, ¿cómo se llama el lugar este donde vive? ¿Cómo? Wakanda. Los habitantes de Wakanda, gracias por ayudarme. Ven, ni siquiera sé cómo se llama ese lugar. Los habitantes de Wakanda le dan el traje, pero a partir de ahí, pues es todo un vuelvo a creerme lo que te estoy diciendo. Y aparte de que desaprovecha personajes. Eso va a ir junto con las actuaciones. Pero, ¿a qué nos referimos que desaprovecha personajes? Nos presentaron en el tráiler que Giancarlo Esposito iba a ser un gran villano dentro de esta cinta y sale 15 minutos. Su personaje al principio parece un gran mafioso que quiere tener a Adamantium de otras partes del mundo y tenerlo para él, para venderlo después, pero esta pequeña parte del guión desaparece muy rápido y yo no se desarrolla para nada porque desaparece este personaje. Con eso nos vamos a las actuaciones. Podríamos mencionar a todos los que salen, que son un montoncísimo, pero solamente vamos a mencionar a Anthony Mackie, que es este nuevo Capitán América. Lo hace bien, pero creo que no tiene la fuerza para tener un protagónico. Harrison Ford, que sustituye al fallecido actor que hacía al General Ross anteriormente, que vuelve a lo mismo. Aquí lo hace bien. Se nota que se está divirtiendo. Tiene 81 años este señor. Se le ven. Claro que se le ven. No es una crítica. No somos en contra de que los actores más grandes puedan seguir actuando. Pero también el hecho de cambiarle el bigote, por ejemplo, que no lo tenga en este caso y que lo justifiquen tal cual con una discusión de que es que me dijeron que no podía ser presidente si me dejaba el bigote, no funciona, pero por lo menos él se está divirtiendo. Y el gran desperdiciado dentro de esta cinta, Giancarlo Esposito. Un papel muy pequeño. Él nos ha entregado grandes papeles, lo recordamos sobre todo de Breaking Bad, que a partir de ahí creo que ha repetido un poco ese papel, pero aquí está completamente desperdiciado. Ni para qué lo metían si esta trama no iba para tanto. El guión no desarrolla su personaje, a pesar de que toda la trama y todo el guión está escrito para 2 horas de película, que probablemente en las regrabaciones fue donde se fue cortando un poco más su historia. No lo vamos a saber. Estamos hablando de una película que tuvo que tener regrabaciones para que funcionara, y vuelvo a lo mismo con la analogía de la hamburguesa. Es como cuando vas a un restaurante de comida rápida y dices: es que yo quiero mi hamburguesa sin cebolla, y van y te la dan con cebolla, y la regrabación o el rehacer la hamburguesa es quitársela y te la vuelven a dar y ya estás feliz. Básicamente es eso, te estás dando la misma hamburguesa pero sin un elemento. Aquí es casi lo mismo. Con esto nos vamos a la dirección, y va a ser complicado porque Julius Onah lo recordamos por Cloverfield Paradox, pero creo que no podemos hablar de directores, ni de fotógrafos, ni de música en estas películas, porque todo se desdibuja al ser parte de una película de Marvel y a la parte de estar inmiscuido y Disney. ¿A qué me refiero? A que lo buen director que pueda ser, lo buen fotógrafo que pueda ser, lo gran músico que logre ser, no se va a ver, porque tienes que obedecer a una compañía que te va a decir cómo y qué hacer y cómo llevar a cabo esta cinta. Tienes que obedecer sus directrices. Creo que no puedo hablar de una dirección porque no la hay. Todas las películas de Marvel para mí se ven casi igual, salvo una que otra, claro, pero se ven casi igual. Hasta Sam Raimi tuvo que sucumbir ante Marvel para hacer la cinta de Doctor Strange, la última que salió. Hasta él tuvo que sucumbir. Entonces no podemos hablar de que hay una gran dirección o no. Está desdibujado al ser de Marvel. Nos vamos con la fotografía porque pasa lo mismo. Solamente vamos a mencionar su nombre para que vean quién es y qué ha hecho. Kramer Morgnato, que estuvo en Creed 2 y 3, Terminator Genesis, que es una muy mala película, Chef, Thor, Un Mundo Oscuro, y en algunos capítulos de Juego de Tronos. Vuelvo a lo mismo. ¿Sabe dirigir fotografía? Claro que sabe hacer fotografía, pero aquí no se ve. Hay tanto CGI que no se ve, hay tanta pantalla verde que queda desdibujado. Mismo caso de la música. Laura Karpman ya ha trabajado muchísimo con Marvel, hizo la música para American Fiction, pero pues hasta ahí. ¿Qué música hay aquí? La misma música que puedes encontrar en cualquier película de Marvel. No estoy criticando tal cual a esta cinta como lo peor que he visto. Me entretuve las 2 horas, sí te puedo decir que sí, no cabecía tanto, pero va a ser un 6. Para mí esta calificación que se merece de 6 es sobre todo porque estamos
estamos un poco tal vez cansados y tal vez deberían dejar descansar a las películas de Marvel unos cuantos años, aunque sabemos que no va a suceder, pero Marvel y Disney también han hecho que año con año sean menos cintas las que se estrenan y las que llegan a las salas de cine, y eso creo que va a aligerar un poco la carga, pero también ya van a ir tarde. Entonces están en esta dicotomía de decir, me apuro a acabar este universo y hacer otra fase, o termino completamente con esto. Lamentablemente para mí esto es un 6, si quieren ir a verla, vayan a verla, pero pues yo no se la recomendaría tanto, espérense porque muy seguramente va a llegar a Disney Plus en menos de, ¿qué te gusta? ¿2 semanas? ¿3 semanas? Entonces ni para qué gastas en ir a verla a las salas de cine. Con esto nos damos un pequeño corte y regresamos ahorita a Sale el Jueves porque tenemos que hablar de una muy buena película, la cual sí se las voy a recomendar. Y estamos de regreso aquí en Sale el Jueves porque ahora tenemos que platicar de Sing Sing. Las películas de redención tienen un cierto encanto que a todos nos gustan porque todos cometemos errores y porque todos queremos cierta redención. Todos cometemos errores unos más graves que otros, obviamente, pero todos buscamos esa redención, ya sea con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestras parejas, con nosotros mismos, etc. Entonces estas historias de redención son muy entrañables. Esta película es eso. Sinceramente les tengo que decir desde ahorita, me hizo llorar desde la mitad de la película hacia enfrente. Ambientada en el centro penitenciario de Sing Sing de Nueva York, una cárcel de más de 200 años, una cárcel de máxima seguridad, infame, con una historia muy larga, pero que se centra en el grupo del programa de teatro, o más bien programa de rehabilitación a través de las artes que tienen dentro de Sing Sing, el cual hace que ciertos reos tomen taller de teatro, presenten obras y sea como parte de su rehabilitación, lo que nos demuestra la importancia del arte para cambiar nuestra vida. Es decir, estas personas que están en esta película, que aparecen en esta película, fueron reos. No todos, hay algunos actores reales, pero algunos que aparecen dentro de esta cinta fueron reos y esta es su primer aparición como real dentro de la actuación, como en una película, porque obviamente actuaban dentro de la cárcel, no podían estar afuera. Y si bien es una historia sencilla, me parece que es muchísimo más entrañable que muchas películas que hemos visto durante este año y durante el año pasado, que han sido muchísimo más nominadas a muchas cosas. Dirigida por Greg Quiward, que fue el que coescribió aparte esta historia junto con Clint Bentley y John Richardson. Sí tiene muchísimo más trabajo Greg en el cine, pero creo que valdría muchísimo más la pena centrarnos en esta historia tan dolorosa, fuerte y llena de verdades para muchas personas y para muchas formas en las que podemos entender dentro del arte. No trata de romantizar tal cual lo que es estar en la cárcel y salir, pero que creo que lo que hace bien es que recuerda un poquito a Shawshank Redemption, Sueños de Libertad, esta película con Morgan Freeman en el 94, la cual adaptaba un pequeño cuento de Stephen King. Recuerda un poco, pero que lo lleva un poquito más hacia la realidad. Lo de Stephen King y esta cinta era un poco más ficción. Esta cinta, antes de empezar con la sinopsis, está nominada a Mejor Guión Adaptado, Mejor Actuación y Mejor Canción. Y ahorita hablamos de la Mejor Canción porque sinceramente se la merece. En los Oscars sobre todo. Sinopsis, ahora sí. Cuando el grupo de teatro de la prisión de Sing Sing empieza a preparar la nueva obra que va a montar, Clarence Macklin, un recién agregado integrante, hará evidente la necesidad del taller de actuación, la vida dentro de una cárcel de máxima seguridad, la forma en la que toman el arte como única salida del encierro, y todo esto mientras los problemas con otros reos y los sueños de libertad chocan con la necesidad de redención. Me gustaría contarles más de lo que sucede dentro de esta cinta, pero ahí sí sería un gran spoiler y no lo quiero hacer. El guión de Clint Bentley y Greg Quiward y George Richardson, 3 personas, es muy redondo. Toma un libro, el cual no recuerdo su nombre porque lo estuve buscando y no encontré exactamente cómo se llamaba porque vi muchas traducciones y no quiero mentirles sinceramente, pero toma un libro con unas ciertas historias que hablan de este grupo de teatro que nos hace identificarnos con su simpleza en este guión y que es tan vívido lo que tenemos, que la historia es como un viaje del héroe que se completa bien. Eso es algo que se agradece. Hay muchas películas que plantean viajes del héroe que no llegan a ningún lado. Aquí, afortunadamente, sí lo llega. Sienta las bases de que nuestro personaje o nuestros personajes dentro de la cinta son reales, pero sin necesidad de sobreexplicar. ¿A qué me refiero? A que no hay ni siquiera un back de cada uno de los personajes que cuenten su historia. No.
es muy directo. Ellos están en la cárcel por algo y todos están en la cárcel por algo y son iguales dentro de esa prisión. Pero cada uno tiene una pequeña historia que contar, pero sin que sea tan explícita, por decirlo de alguna manera. Rompe un poco con los plots la forma en la que va contando la historia, pero por decir que rompe no quiere decir que están mal. Al contrario, estos plots se agradece que estén puestos de una forma que son tan desgarradora por las cosas que suceden y por cómo los arcos de redención poco a poco se van cumpliendo. Lo único que tal vez sea un poco criticable es que el último arco de redención es un poco romantizado, pero no tanto. O sea, no está mal y cumple, por lo menos cumple con lo que están diciendo. A lo que voy es que este guión es como tal cual un viaje de héroe tan redondo que agradecemos que estas historias se vayan contando y que creo que yo sí le daría el Oscar a mejor guión adaptado. Nos vamos un poco a las actuaciones, porque como ya dijimos, hay muchas personas que fueron reos y que actúan aquí por primera vez, pero sí hay dos actores, por lo menos, obviamente hay más, que sí son actores reales por decirlos en alguna forma. Colman Domingo, a quien recordamos muchísimo por Euphoria y por algunos capítulos de Fear the Walking Dead, y Paul Rashi, que él estuvo en The Sound of Metal y que aparte es un veterano de guerra. Yo no sabía eso hasta que estoy investigando, pero es un veterano de guerra. Los ex reos que necesitan ser reconocidos, vamos a decir sus nombres: Clarence Macklin, Sean Dino Johnson, John Adrian Velázquez y un montón más que hacen una actuación que, si eso aprendieron dentro de la cárcel a actuar de esta manera, es increíble la forma en la que actúan y en verdad me gustaría ver muchísimo más de ellos porque lo hacen de una manera increíble como no tienen una idea. Cada uno de los personajes está bien escrito, bien delimitado, aportan bien, no están sobreactuados, no hay nada que esté de más y se nota que lo hacen con muchísimo cariño porque están contando su propia historia. Con esto nos vamos a la dirección de Greg Kwirk, su quinta cinta, pero no queremos decir las demás cintas porque creo que hay que centrarnos muchísimo más en esta. No hay que hablar de su pasado porque esto es muy honesto lo que está haciendo. Esto es fresco, se siente como una cinta de cine de autor sin pretensiones, sin exuberancias, que es sincera, que quiere hacernos entender lo que está pasando y que aparte está bien dirigida. Eso se agradece muchísimo y se aplaude. Está tan bien dirigida que los encuadres en los que vemos mucha desolación o cómo ellos tienen que expresar cómo se sienten solamente con su entorno, lo hace muy bien, lo cual nos hace irnos a la fotografía de Patrick Scola. Él estuvo en A Quiet Place día 1 y aquí lo que hace para retratar esta cárcel es increíble. Todo lo hicieron, no obviamente en la cárcel de Sing Sing, tuvieron que irse a otros centros penitenciarios, que fue el centro correccional de Downsville y el complejo deportivo Hudson. Pero todo bien hecho para que parezca esta cárcel tan vieja de 200 años como lo es Sing Sing. Son espacios claustrofóbicos tan pequeños dentro de las celdas, pero tan bonitos ya cuando están en el teatro, que aparte de hacerlo humano, es como una dicotomía que nos hace ver el arte como lo que es arte. Es como, esta cinta es arte, así lo vamos a decir, es muy redondo. Ya sé que suena sangrón decir, oh, es que esto es arte. Yo lo sé que es sangrón. Pero tomen en cuenta que el cine es el séptimo arte y que tiene que juntar muchísimos tipos de arte. Vámonos con la música porque hay un gran apartado que quiero mencionar. Bryce Dessner es el que estuvo encargado de el score, que si saben un poquito de cine, es el mismo que estuvo detrás del score de Bardo, la película de Iñárritu hace algunos años. Pero vamos a hablar sobre todo de la canción que se llama Like a Bird, de Abraham Quesada y Abraham Alexan. Ellos merecen el Oscar a Mejor Canción sin duda alguna, porque si las comparas con las demás que están nominadas, esta canción, que es un poco de soul, es hermosa. Si te vas a poner a escuchar esta canción, Like a Bird, y luego El Mal de Emilia Pérez, no hay comparación de nada, ni la composición ni la letra. Sinceramente, esta canción se merece el Oscar. No se lo van a dar. Sabemos perfectamente que se lo va a llevar El Mal de Emilia Pérez. No nos importa. Para mí, esta película es la ganadora. Si quieres ir a ver una película a las salas de cine que en verdad te va a desgarrar, que en verdad te puede llegar a cambiar un poco tal vez el chip que traes y que aparte no es tan larga, dura 1 hora y media, te recomiendo muchísimo que vayas a ver Sing Sing, pero esta semana porque no va a durar mucho en salas de cine. Son estas películas que no duran. Estaba en una sala de cine en la ciudad en donde vivo, en 2 horarios nada más, tenía que compartir horario con otra cinta en la misma sala, entonces lamentablemente no va a llegar muy lejos, pero si no la puedes ver, esperemos que llegue a las plataformas y que ahí sí la puedas ver. Mi calificación para esta película es un 8.5, sin duda estaría entre mis películas favoritas del año pasado. Si lo hubiera visto
visto el año pasado, pero pues si entra entre el año pasado y este, pues claro que sí. Por favor, denle una oportunidad porque es simplemente hermosa. Con esto terminamos ahora. Sale el jueves. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como cada semana. Ya saben, las redes de Enlace 13 van a estar apareciendo por aquí abajo. Síganos, por favor. También el teléfono 844-300-0013 para cualquier cosita. Ahí estamos pendientes de ustedes. Y en las redes sociales de Sale el Jueves también estamos muy al pendiente de ustedes porque ahí es nuestro contacto muchísimo más directo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. La próxima semana tenemos una semana complicada porque se estrenan 5 películas. No sé qué vamos a hacer, pero por favor sintonicen Sale el Jueves para que se enteren de qué vamos a hacer para resolver este dilema. ¿Qué les parece si ustedes y yo tenemos una cita por acá el próximo jueves?